Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero muchas gracias a la vicerrectora, a Verónica Moreno por la invitación, a Patricia también por todas las gestiones que hicimos, bueno, a Sheila, a Francisco por acompañarme en esta mesa. Mi idea es hacer una primera parte de esta presentación en un registro un poquito más conceptual. ¿Sí? Decir conceptual es una manera elegante de decir aburrido. La primera parte puede ser que sea un poquitito más trabada. Y la segunda, sí, quizás hacer un repaso un poco más histórico de la universidad en Argentina, centrándome fundamentalmente en el periodo que va desde la reforma del 18 hasta las leyes universitarias del peronismo. Yo en la parte más conceptual decidí centrarme en dos cuestiones. Una es en pensar a la educación superior como un derecho humano y en la segunda en pensar a la educación superior como un bien público y social. Y me interesa pensar estas dos cosas porque en los debates actuales en materia de educación superior, la idea de educación superior como derecho humano y como bien público social se opone a la idea de educación superior como un servicio transable en el mercado. ¿Sí? A partir de la década del 90, de la segunda parte de la década del 90, en el marco de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, se empieza a construir la idea de que así como hay un intercambio de mercancías que tiene que estar regida bajo una lógica del mercado, también debe haber un intercambio de servicios regidos bajo la lógica de competencia del mercado. Y hacia fines de los 90 y principios de los años 2000 se incluye a la educación superior como uno de esos servicios que se presta bajo la lógica del mercado, de la oferta y de la demanda. Y algunas de esas discusiones también están con fuerza en el contexto europeo y todavía con menos potencia en la región latinoamericana. Frente a esta idea, ¿no?, de que la educación superior es un bien transable que debería regirse por la ley de la oferta y la demanda y que debería estar, por lo tanto, arancelada, en distintos espacios, y sobre todo en uno, que es la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, que es una reunión, un espacio de trabajo en el marco de la UNESCO y en donde las universidades públicas y de gestión privada de la región se encuentran para reflexionar y pensar las políticas públicas universitarias. En la segunda de esas reuniones, la primera había sido en la ciudad de La Habana, en la segunda, que se hizo en la ciudad de Cartagena de Indias en el año 2008, se llega a la fórmula según la cual la educación superior es un derecho humano, un bien público y un deber de los estados. El año pasado se hizo la tercera conferencia regional de educación superior para América Latina y el Caribe. Se hizo en el mes de junio en la Universidad Nacional de Córdoba porque coincidía con los 10 años de la reforma universitaria de 1918. Se ratificó que la educación superior es un derecho humano y un bien público y social. Y además se agregó otra cosa, que es que hay que pensar al conocimiento como un bien que nos sirva para profundizar la garantía de los derechos humanos y para el buen vivir y para la emancipación de los pueblos. A mí entonces lo que me va a interesar en esta primera parte, un poquitito más conceptual, es tratar de pensar o tratar de ofrecer una línea de cómo debería pensarse qué es esto de la educación superior como un derecho humano y qué es esto de la educación superior como un bien público y social. Y mi idea va a ser tratar estos dos conceptos bajo una teoría que es la teoría de lo común. En el año 2013, el actual vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, participa de un congreso de partidos europeos de izquierda y el tipo dice que el gran desafío de las izquierdas en América Latina, podríamos decir, del cambio nacional y popular, es avanzar en una lógica de lo común, ¿sí? De tratar de pensar cómo administramos, gestionamos y planificamos lo común en común. ¿Por qué?
Porque lo que García Linera identifica es que lo propio de la racionalidad neoliberal del gobierno supone la apropiación privada de aquello que producimos en común. Entonces, el gran desafío en América Latina, decía García Linera, es tratar de decidir en común, gestionar en común aquello que nos es común. Sí, aquello que nos es común tiene que ver con los bienes comunes, que generalmente denominamos recursos naturales, pero también con aquellas cosas que producimos en común. Y una de las cosas que producimos en común es el conocimiento. Sí, el conocimiento no es algo que producimos o creamos individualmente, sino que cualquier invención, cualquier nuevo conocimiento que nosotros produzcamos, en general tiene que ver con algo que hacemos en común, con aquellos científicos y aquellas científicas que habían avanzado pero no habían descubierto tal o cual cosa, con aquellos y aquellos que se habían equivocado, y entonces cuando uno empieza un proyecto de investigación sabe por dónde no hay que ir. Y esto es en general, esta idea de que el conocimiento se produce en común, es algo que pone especial atención a algunos estudios actuales, sobre todo en la filosofía política italiana, bajo el concepto de capitalismo cognitivo. Esto está sobre todo en dos autores contemporáneos, uno es Antonio Negri y el otro es Maurizio Lazzarato, que los tipos lo que muestran es cierta mutación en el capitalismo contemporáneo. Sí, ellos dicen, bueno, pasamos de un capitalismo material, donde sobre todo están pensando en un modelo industrial, ¿sí? Donde aquello que produce valor, o aquello que entre comillas produce ganancia, es la producción de objetos, ¿sí? Y en general esa producción de objetos se hace a través de actividades que son físicas. Sí, piensen en, no sé, la industria automotriz o lo que sea, donde producimos un objeto que es el automóvil y esa valorización de ese objeto que producimos en parte se genera por el trabajo de los operarios y las operarias. Ahora, ese capitalismo material empieza a ser dejado atrás, plantean con matices Negri y Lazzarato, por algo distinto que es el capitalismo inmaterial, sí, que tiene que ver con la construcción de conocimiento o la producción de cosas que no se ven ni se tocan, como una marca. ¿Sí? La marca no la puede, la pipa de Nike no es un objeto que uno produzca, es una idea. Y en general, en la actualidad, ¿sí? Las grandes empresas son aquellas grandes empresas que producen conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si hay algo que, como decía antes, se produce necesariamente en común, es el conocimiento. ¿Sí? Ya no estamos en un estadio en el cual una obrera o un obrero de modo individual va a trabajar y es ese esfuerzo o ese trabajo individual el que genera valor. Lo que genera valor en la actualidad es la producción de conocimiento, la producción de ideas, y esa producción de conocimiento y de ideas, como decía antes, es eminentemente colectivo. Cualquier cosa que nosotros creamos que inventó una sola persona, solo lo pudo hacer por un proceso colectivo de acumulación de errores y de aciertos. Y en segundo lugar, ese proceso de valorización, ¿sí? Ese proceso de creación de los bienes que hoy son los que más valen, tampoco se da necesariamente al interior de una industria. ¿Sí? Yo puedo tener una gran idea mientras me estoy bañando. Entonces, lo que marca también el capitalismo cognitivo es que el proceso de trabajo ha invadido nuestras vidas, ¿sí? Nosotros estamos constantemente inmersos bajo la lógica del capital. Entonces, en este sentido, ¿sí? Si es cierta esta hipótesis según la cual el capitalismo lo que produce es sobre todo conocimiento, o lo que más genera valor en la actualidad es sobre todo conocimiento, esto de alguna manera debería hacernos repensar el funcionamiento de una de las instituciones que produce conocimiento, que es la universidad. Frente a este capitalismo cognitivo, ¿sí? lo que propone Negri, frente a este capitalismo que lo que hace es apropiarse individualmente de aquellos conocimientos que producimos en común, la apuesta tiene que ser ¿sí? que esos conocimientos que se generen se aprovechen y se gestionen también en común. Y es en ese sentido, bajo esta idea de lo común, que
que me va a interesar repensar algunas cuestiones vinculadas a la universidad y cómo pensar a la universidad como un bien público, y también cómo pensar el derecho a la educación superior en tanto que derecho. Me parece que uno de los elementos que debiera hacernos repensar, asumir la idea de la universidad como algo común, tiene que ver con uno de los grandes valores de la universidad, sobre todo en Argentina y sobre todo después de la reforma de 1918, que es el valor de la autonomía. Sí, digamos, hay una tradición muy liberal de pensar que la autonomía universitaria es una especie de muralla que debería separar a la universidad del entorno social, político, económico. Sí, digamos, hay una manera liberal de entender la autonomía universitaria, que es uno de los grandes valores que se construye en la reforma de 1918, bajo esta premisa. Tenemos que pensar que la universidad debería estar aislada de las discusiones estatales, políticas, económicas y sociales. Digamos, quien ha formalizado en términos filosóficos, quizás con una potencia envidiable, esta idea de autonomía universitaria, posiblemente haya sido Kant, en un libro de 1798 que se llama El conflicto de las facultades. Kant lo que planteaba era que habría que hacer una distinción entre facultades superiores y facultades inferiores. Las facultades superiores eran tres: teología, derecho y medicina. Y él lo que planteaba es que el Estado algo de intervención debería tener en esas facultades, pero que la mayor intervención respecto de esas facultades debería ser debería estar en manos de otra facultad, que es la que él denominaba facultad inferior, que era la facultad de filosofía. Porque él lo que decía es que lo que hacen las universidades es sobre todo crear conocimiento, y que el tribunal que decida si el conocimiento que se creaba era válido o no tenía que ser otra facultad, en este caso la facultad de filosofía. ¿Por qué? Porque Kant creía que una intervención del Estado en la creación de conocimiento implicaba necesariamente un peligro del despotismo estatal. Y esta es en general la matriz bajo la cual se piensa esta idea de autonomía universitaria. Si se piensa que la intervención del Estado en la universidad en general trae el riesgo de una intervención despótica, de una intervención arbitraria. Yo creo que si uno piensa la universidad desde esta perspectiva de lo común, si piensa que la universidad es un bien público social, deberíamos revisar esta idea de autonomía universitaria leída en esta clave. Primero, teniendo en cuenta que no todo Estado es despótico, ¿sí? Si revisamos sobre todo la experiencia argentina y si revisamos sobre todo el periodo que marcaba Francisco, ¿no? El periodo 2003-2015, y el relato personal que marcaba Sheila, uno puede pensar que el Estado no fue un peligro para las políticas universitarias, sino que hubo una expansión de las políticas universitarias gracias al propio Estado. Entonces, este temor más liberal, según el cual hay que aislar a la universidad del Estado porque el Estado puede intervenir de manera despótica, supone algo que es que el Estado siempre se comporte despóticamente, y eso no necesariamente es así. Sino uno puede mostrar lo contrario, que gracias a la intervención del Estado podemos realizar el derecho a la educación superior. Y en segundo lugar, pensar a la universidad desde una perspectiva de un bien público social y pensar al bien público social desde la perspectiva de lo común, supone también que la universidad debería estar atenta a que ese Estado no se vuelva despótico y que otros espacios de las esferas públicas no se vuelvan despóticas. Es decir, si el problema que identifica Kant es el problema del despotismo, la universidad no debería cerrarse a sí misma y construir una especie de burbuja donde ese despotismo no esté, sino que la universidad debería estar atenta a otro tipo de prácticas despóticas que pueda haber por fuera de sus compuertas. ¿Sí? La universidad debería involucrarse en discusiones de carácter público, social, económico y demás. Y por último, en esta matriz kantiana, lo que se advertía de alguna manera era los efectos que sobre el conocimiento
puede tener el ejercicio del poder. Digamos, Kant lo que advertía es que el peligro estatal, en definitiva, es un peligro que en términos conceptuales es del poder respecto de los saberes. ¿Sí? Que los poderes, en este caso el poder estatal, podía construir saberes que quizás no eran los deseables. Ahora, lo que Kant no advertía es que los saberes generan relaciones de poder. Si aquello que nosotros en algún momento consideramos como verdades, generan efectos de poder. En nombre de ciertas verdades, la psiquiatría encierra gente, en nombre de ciertas verdades, la criminología encierra gente, y en nombre de ciertas verdades se condicionan distintas acciones que nosotros realizamos cotidianamente, entre ellas votar. Y en ese sentido uno podría mostrar que la construcción de verdades en los escenarios latinoamericanos y en la esfera pública de los estados latinoamericanos en general tiene un componente bastante despótico. Quienes generan verdades son los grandes medios de comunicación. En ese sentido me parece que la universidad también tiene una misión leída desde la perspectiva de lo común, que es disputar aquellas verdades que se generan en otros espacios. Y disputarlas, ¿por qué? Porque esas verdades tienen efectos de poder, condicionan nuestras acciones y la condicionan no necesariamente de una manera vinculada a la libertad o a la igualdad. Ahora bien, en esa construcción de verdades, en esa construcción de nuevos discursos, me parece que la universidad debe hacerse cargo de aquello que decía la tercera declaración final o la declaración final de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, que es construir un discurso, un conocimiento en vistas de la emancipación. La palabra emancipación, en un texto de Kant de 1784, que se llama ¿Qué es la Ilustración?, es presentada como la salida de la minoría de edad. ¿Sí? ¿Qué significa emanciparse? Significa atreverse a pensar por uno mismo, por una misma, y salir de una situación de minoría de edad en la cual estamos cómodos y cómodas porque alguien piensa por nosotros. Más allá de cierto prejuicio respecto de la minoría de edad que uno puede encontrar en Kant, a mí me interesa marcar lo siguiente. Hay un texto hermoso de Jacques Rancière que se llama El maestro ignorante, que él muestra lo siguiente, ¿no? Que muchas veces con discursos pretendidamente emancipatorios, tratamos paradójicamente a aquellos que pretendemos emancipar como si fueran menores de edad. ¿Sí? Digamos, el gran riesgo que tiene a veces el conocimiento y el discurso que se produce en las universidades es un conocimiento que trata de hablar en nombre de los otros, que trata de emanciparlos, pero en el mismo gesto de hacerlo los trata como si fueran menores de edad. A mí me parece que una herramienta para salir de ese peligro de tratar al otro o a la otra como un menor de edad en el mismo momento que pretendemos emanciparlos es apelar a lo que Boaventura de Sousa Santos denomina ecología de los saberes. Entre los saberes populares y los saberes científicos suele haber una distancia epistemológica. Ahora, la estrategia puede ser radicalizar esa distancia y que en nombre del saber científico se desprestigie a los saberes populares. U otro dispositivo es el de la ecología de los saberes, que me parece que es el que permite, de alguna manera, tener un diálogo entre los saberes validados y los saberes no validados y que ese diálogo se dé en igualdad. Me parece que ese es un buen dispositivo para, de alguna manera, evitar que cuando las universidades construimos discursos pretendidamente emancipatorios, tomemos a los otros o a las otras como menores de edad. Entonces, por una parte me parece que tenemos un gran desafío que tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar a la universidad desde lo común, y ese desafío de pensar a la universidad de lo común, que supone gestionar en común los conocimientos que se producen en común, también nos obliga a dar una cierta disputa sobre aquellos conocimientos que se generan, no bajo una lógica comunitaria, sino bajo una lógica despótica, pero sin caer en este peligro de tratar a los otros o a las otras como si fueran menores de edad. Por otra parte, me interesa también pensar a la idea de los derechos humanos desde la perspectiva de lo común. Sí, digamos, en general, cuando uno piensa que la educación superior es un derecho humano, quizás nos quedamos más o menos contentos y contentas porque sabemos que con eso solo alcanza para hacer frente a la idea según la cual la educación superior es una mercancía o un servicio transable en el mercado. Ahora, la noción de derechos humanos es una noción en disputa.
¿sí? Cómo interpretamos, cómo conceptualizamos los derechos es algo que disputamos en términos teóricos y en términos políticos. Si uno, adelanto algo, ¿no? Pero si uno revisa el decreto ley que se dicta durante la dictadura de Onganía, que es un decreto que reinstaura parcialmente el arancelamiento de la universidad, en los fundamentos se lee que esa reinstauración de los aranceles se hace en nombre del derecho a enseñar y aprender, ¿sí? Entonces, el discurso, esto es una muestra para mostrar que el discurso de los derechos es un discurso que también a veces es utilizado de una manera que quizás nosotros no estaremos dispuestos a utilizar. Si esto es así, entonces lo que hay que tratar de construir es una teoría de los derechos que sí nos sirva como una herramienta de batalla para aquellos que pretenden hacer de la educación superior y de la universidad un servicio transable en el mercado. ¿Qué supone pensar a la educación superior como un derecho humano desde una perspectiva de lo común? Bueno, entre otras cosas, supone pensar que ese derecho no es solamente un derecho individual, sino que es un derecho colectivo. Es decir, que el sujeto de ese derecho a la educación superior no es ni debe ser solamente el derecho individual de todos y todas los que quieran y las que quieran estudiar en la universidad, sino que también el sujeto colectivo, que a mí me gusta llamar pueblo, tiene derecho a la universidad incluso cuando no desee estudiar en la universidad. ¿Esto qué significa? Significa que en áreas sumamente centrales, en funciones sustantivas de la universidad, como la investigación y como la vinculación universitaria, el pueblo tiene derecho a apropiarse en común de aquello que se genere en el marco de la universidad. ¿Sí? Digamos, muchas veces sucede que los conocimientos que se producen en la universidad luego son apropiados por empresas transnacionales. Sí, en México, por ejemplo, más o menos el 80% de las patentes que se generan con investigadores de la universidad pública terminan siendo patentadas por grandes corporaciones. Entonces, me parece que pensar a la educación superior como un derecho y como un derecho colectivo tiene que ver con esto, ¿no? Aquello que es objeto de apropiación de cosas que se generan en la universidad en el plano de la investigación o de la extensión o la vinculación, el nombre que le querramos poner, no puede ser susceptible de apropiación privada porque eso daña el derecho que tiene el pueblo de hacer uso de aquello que se produce, que se genera, que se reflexiona en el marco de la universidad. Entonces, teniendo más o menos en claro estos dos conceptos o estas dos grandes ideas de la universidad como bien público y social y del derecho a la educación superior, en ambos casos leído desde una perspectiva de lo común, a mí me interesa revisar un poco cuáles eran los elencos de conceptos y de fundamentaciones que estuvieron dando vueltas en los momentos en los cuales se plasmó la gratuidad o el desarancelamiento de la educación superior en Argentina. Sí, como dijeron los dos, tanto Sheila como Francisco, la universidad en Argentina fue pensada como un mecanismo de reproducción de destinos, ¿sí? Aquellos que estaban destinados y destinadas, sobre todo destinados, porque en su mayoría eran varones, a formar parte de una élite que era a la vez económica, política y cultural, podían ingresar a la universidad, pagar sus aranceles y demás. Aquellos que estaban destinados a no formar parte de esa élite no podían ingresar a la universidad, entre otras cosas, porque no podían pagar los aranceles. Y esa fue la manera en la cual se pensó la universidad tanto en América Latina como en Europa, ¿sí? No como un dispositivo para igualar, sino como un dispositivo para remarcar y reproducir las diferencias existentes. Uno puede pensar que el primer momento en Argentina donde la universidad se piensa a pensar no como un dispositivo para reproducir los destinos, sino para modificarlos, para trastocarlos, es la reforma del 18. Uno en general lee la reforma del 18 como aquel proceso que se dio en la Universidad Nacional de Córdoba, donde, bueno, se lograron algunas cosas, ¿no? Se logró que los estudiantes participaran del gobierno de la universidad, se logró que las cátedras de la universidad fueran por concurso y no por herencia, se logró una autonomía universitaria.
Ahora, si uno revisa los documentos de los reformistas, y sobre todo algunas lecturas que se hicieron de la Reforma en toda América Latina, Mariátegui y de la Haya en Perú, Vasconcelos en México, Mella en Cuba, años después de la Reforma, Alfredo Palacios en Argentina, lo que encuentra es que ese proceso que se dio en Córdoba en junio del 2018 fue pensado como una revolución. ¿Sí? Digamos, en el manifiesto liminar, los reformistas y posiblemente Deodoro Roca decía: estamos pisando una revolución, estamos en una hora americana. Y esto aparece en varios documentos de la Gaceta Universitaria, que es el periódico que arman los reformistas, y donde algo que aparece muy fuerte es esta idea de que tenemos que transformar la universidad para transformar la sociedad. Sí, algo que aparece con mucha potencia en los reformistas y en la lectura que hacen, quizás un poco efusivamente, Vasconcelos, Mariátegui, Mella y demás, es: la universidad tiene que ser un dispositivo, tiene que ser un lugar en el cual, de alguna manera, no solamente se transforme la universidad, sino fundamentalmente se transforme toda la comunidad. Y es por eso que a partir de la Reforma se radicaliza algo que ya existía, que era lo que en ese momento se llamó extensión universitaria. Sí, hoy ya sabemos que la palabra extensión universitaria nos genera un poco de prurito, porque supone una idea de que la universidad es algo cerrado sobre sí misma y que cada tanto se extiende a otra cosa que es distinta, que es la comunidad. Y si uno lee en los debates de ese momento sobre la extensión, hay una idea un poco excesivamente ilustrada, según la cual, bueno, nosotros somos los ilustrados que estudiamos acá y entonces le vamos a llevar el conocimiento a aquellos que supuestamente no lo tienen. Pero digo, más allá de esas cosas que hoy nos generan un poco de incomodidad, la idea de la extensión universitaria, de la vinculación universitaria, está bajo esta premisa, que la universidad tiene que ser una institución que permita, que coadyuve a la emancipación de las sociedades latinoamericanas. Ahora, en ese momento, en el congreso que se hace en Córdoba en julio, al mes siguiente de la reforma de la Federación Universitaria, uno de los reformistas, Gabriel del Mazo, lleva una moción de gratuidad, ¿sí? De desarancelar los estudios superiores, y esa moción pierde. Digamos, en el Congreso de la Fuga de 1918, la moción por los estudios desarancelados no es votada como un instrumento, como un dispositivo o como un valor fundamental de los estudiantes universitarios que en ese momento se reunieron. Y a los 45 días del episodio de la reforma, el 15 de junio, el Poder Ejecutivo, la presidencia de Hipólito Yrigoyen, presenta una ley general de instrucción pública de todos los niveles y, en el caso de la educación superior, mantiene los aranceles. Sí, la ley Avellaneda, que era la que regía en ese momento, había establecido los aranceles en la ley. En el proyecto que envía el Poder Ejecutivo, que después no se transforma en ley, están contemplados los aranceles en el sistema universitario. Si uno revisa los proyectos de ley que se presentan desde la reforma hasta el ascenso del peronismo a la presidencia, al ascenso de Perón a la presidencia en 1946, de los 10 proyectos que se presentan, solo uno estipula específicamente la gratuidad. En otros casos, en 4 de esos 10, aparece algún esquema de gratuidad para aquellos que no pueden costear sus estudios, o aparece una fórmula de, bueno, sería deseable que en algún momento tengamos plata para que esto sea gratis, ¿sí? Pero sin mayores precisiones sobre cómo y cuándo. En el peronismo es cuando, y en ese momento, porque no es solamente una idea del peronismo, pero es en el momento en el cual Perón asume la presidencia, que la gratuidad se presenta y se proyecta con más fuerza. En el plan quinquenal de 1946 se incluye una gratuidad parcial, ¿sí? Se plantea que la universidad debe ser gratuita para aquellos y aquellas que no puedan costear sus estudios, o sea, no es una gratuidad universal.
Y en el 46 hay dos proyectos del radicalismo, dos proyectos de ley que plantean la gratuidad. En 1947, el Poder Ejecutivo presenta su proyecto de ley de sistema universitario que no incluye la gratuidad, incluye sí un sistema de becas a administrar no por las universidades, sino por el Poder Ejecutivo. Ese proyecto de ley que se transformó en la ley 13031 es la primera ley del peronismo en materia universitaria que no contempla la gratuidad, sino que contempla un sistema de becas. La gratuidad sí se instaura el 22 de noviembre de 1949, ¿sí?, con el decreto 29233, donde Perón decreta el desarancelamiento de las universidades con carácter retroactivo al 20 de junio de ese año. El carácter retroactivo tiene que ver con una cuestión anecdótica, que es que el 20 de junio, día de la conmemoración de Manuel Belgrano, él anuncia que se iba a construir la escuela que Belgrano había proyectado que se construyera con algún premio que le habían dado, no me acuerdo por qué batalla. Eso nunca se había construido, Perón anuncia, vamos a construir esta escuela y además, imitando a nuestros próceres, vamos a quitar los aranceles de la educación superior. Esa quita de aranceles no se lleva adelante ese día, se lleva adelante el 22 de noviembre, pero se pone con carácter retroactivo para el 20 de junio. Desconozco si eso fue cierto, no sé cómo eran los créditos fiscales en ese momento o no, pero por lo menos eso está en el cuerpo del decreto. Si la gratuidad tiene consagración legislativa en la segunda de las leyes del peronismo, en la ley 14297 de 1953, donde sí se estipula específicamente la gratuidad. Si uno revisa los debates legislativos de las dos leyes del peronismo y de algunos discursos de Perón respecto de la gratuidad, que no son tantos, aparecen dos o tres cosas, ¿no? La primera es esta metáfora de la apertura de las universidades hacia el pueblo y esta idea de transformar una universidad de privilegios a una universidad para el pueblo. Esto es quizás el argumento que aparece con más potencia. El segundo es una idea de democratizar la universidad. Sí, digamos, el peronismo retoma una idea de democracia universitaria distinta a la idea del reformismo. O sea, la democracia no se juega tanto en cómo se organiza a su interior la institución universitaria, no se juega tanto en el sentido de si los propios estudiantes, graduados y graduadas, profesores y profesoras eligen a sus autoridades, sino se juega fundamentalmente en si pueden ingresar a esa universidad quienes históricamente habían estado excluidos. Y lo interesante es que cuando aparece el discurso de los derechos, fundamentando esta idea de gratuidad, aparece quizás una idea de derechos que no es tan atractiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una idea de derechos pensada como derecho individual, no como un derecho colectivo, y vinculando este derecho individual a un concepto que de alguna manera corroe la idea de derecho, que es la idea de mérito, ¿sí? Digamos, aparece muy fuerte esta idea de aquellos que tuvieron buenos méritos en la escuela media deberían tener derecho a estudiar en la universidad pública, incluso si no cuentan con los recursos. Digo que el discurso de los méritos es un discurso que contamina el discurso de los derechos, porque el discurso de los derechos tiene que ver con la universalidad, ¿sí? Con garantizar algo independientemente de las características de quien lo quiere realizar. Y el discurso de los méritos es un discurso que, bajo esa lógica de la igualdad, parece ser que traza ciertas desigualdades que nos resultan tolerables. Entonces, lo que aparece es esa paradoja, ¿no? Un discurso de derechos que en principio deberíamos pensar que tiene que ver con lo universal, contaminado, podríamos decir, con esta idea de lo meritocrático. Y hay un punto del peronismo en el plano más argumental, podríamos decir, que tiene que ver con una lectura del peronismo sobre la reforma, ¿no? Digamos, el peronismo tiene una pésima relación con el reformismo. Buena parte del reformismo había apoyado a la Unión Democrática, estaba en la UCR. Y un poco lo que sucede en los debates parlamentarios es el nombre de las banderas de la reforma, la UCR,
criticando las reformas peronistas porque anulaban la autonomía universitaria y tenían otro tipo de disposiciones. Y el peronismo retomando las banderas de la reforma, ¿no? Decir, bueno, esta idea de la reforma, abrir las puertas a la universidad, solo se puede consagrar si la universidad es una universidad sin aranceles. Entonces hay toda una disputa terminológica sobre cómo comprender la reforma. E insisto, el peronismo no reniega de la reforma, no dice que la reforma fue algo que fue incorrecto, sino que levanta las banderas de la reforma diciendo dos cosas: o que es el peronismo el heredero de la reforma y no el radicalismo, o que la reforma había tenido ideales interesantes pero que habían sido bastardeadas en las gestiones universitarias. La segunda de las leyes del peronismo, la 14297 del 53, tiene una corta vigencia porque en el marco de la Revolución Fusiladora, Aramburu hace dos cosas. Primero, restituye la vigencia a la ley Avellaneda, la que había regido desde la década de 1880, y al poco tiempo dicta un decreto regulando el sistema universitario, no diciendo nada específico sobre los aranceles, como dejando que eso pueda ser materia de cada una de las universidades, y habilitando la puerta a las universidades privadas. Sí, hasta ese momento Argentina no tenía universidades privadas. Las primeras universidades privadas son de 1959, una es la Universidad Católica Argentina, la otra es la Universidad del Salvador. Los dos gobiernos democráticos que suceden a Aramburu, que son los de Frondizi y de Ilia, democráticos hasta ahí por la proscripción del peronismo, no tocan nada de la legislación universitaria, y el gobierno de Onganía dicta un nuevo decreto regulando el sistema universitario y reinstaura, como les decía antes, el sistema arancelario, ¿sí? Disponiendo algo así como que la universidad no está arancelada, excepto para aquellos que no aprueben un número determinado de materias que sí van a tener que empezar a pagar por sus estudios superiores. Y como les decía antes, lo que aparece acá como muy paradójico es que eso se hace en nombre del derecho de enseñar y aprender. Sí, digamos, lo que se lee en los fundamentos del decreto es que la manera de garantizar el derecho de enseñar y aprender es que eso sea solo un derecho, paradójicamente, para aquellos que estudian de acuerdo a los parámetros supuestamente válidos de cómo se estudia. El decreto de Onganía rige hasta 1974, donde la ley Tayana, sí, ya con el ascenso del peronismo de vuelta a la presidencia, proyecta una nueva ley donde piensa la universidad para la liberación nacional. Eso está en el primer artículo de la ley, y en ese marco también se piensa la gratuidad. La ley Tayana es anulada en 1980 en el marco de la última dictadura cívico-militar que reinstaura los aranceles. Ese decreto es anulado con el ascenso de Alfonsín, que instaura un pequeño ordenamiento universitario, pero más de transición hacia lo que después sería la Ley de Educación Superior de 1995, que no estipula ni el desarancelamiento ni el no arancelamiento de la universidad, pero sí dice que la universidad es un servicio, ¿sí? Lo que para algunos en ese momento habría habilitado algún tipo de cobro de aranceles. Eso finalmente es desterrado de la legislación argentina en octubre del 2015, cuando la legislación argentina recepta aquello que les había mencionado de la declaración final de Cartagena, recepta la idea según la cual la universidad y la educación superior no es un servicio, sino que es un derecho y que por tanto no debe tener aranceles. Como habrán visto, los tres momentos en los cuales se plasma legislativamente la gratuidad de los estudios universitarios fueron bajo tres gobiernos peronistas, ¿sí? Sin embargo, lo que uno podría decir es que en esos tres grandes momentos en los cuales se plasma el desarancelamiento del sistema universitario, son momentos en los cuales los fundamentos por los cuales eso se lleva adelante no son los mejores fundamentos que uno puede encontrar. Sí, esta idea de pensar que la educación superior es un derecho para aquellos que tuvieron buenos méritos, me parece que es una idea que contamina la manera en la cual nosotros tenemos que pensar a la educación superior si queremos construir un discurso que esté en las antípodas de aquellos y aquellas que creen que
la educación superior es un servicio. Entonces, en esta idea de pensar a la universidad desde lo común, de pensar a la universidad desde una premisa emancipatoria de conocimientos que tiendan a la emancipación, me parece que una de las grandes misiones que tenemos es esto, es pensar la noción de derecho humano a la educación superior, la noción de educación superior como bien público y social, desde un marco conceptual que sea insusceptible de ser confundido con aquellos y aquellas que piensan que es un servicio. Para eso la historia argentina no tiene tantos buenos argumentos, y que no los tenga genera una responsabilidad en nosotros y nosotras de construir los mejores argumentos en ese sentido. Muchas gracias.